En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, que nos invita a compartir la Eucaristía, esté con todos ustedes. Oramos en esta Santa Misa, pidiendo por la salud de Lourdes Delgado Iriarte, Virginia Martínez Esquives, Carlos Oliva Alvarado, Carlita Chati, familia Vega Chipani, Liliana Salleres Maldonado en su onomástico, Filomena Urrutia de Osorio, Miriam López en su onomástico, familia Coronado Vinces, Aria Valentina Valencia Pérez, Nancy y Angélica Guisado, y por cada una de nuestras intenciones. Oramos también por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos ancianos. Queremos también esta Eucaristía encomendar el alma de Ángel Arroyo 2 años, Maslesa Almanza de Rengifo, Natalio Maslesa Almanza 9 años, Demetrio Flores Malpica, Roger Dionisio Rojales, Luis Castillo Lizarraga, Axalón Reto González, Juan Tello Torres, María Pino Rosado, y por todos nuestros hermanos víctimas del coronavirus. Oramos también por todos nuestros familiares, amigos, bienhechores difuntos, y por todas las intenciones que ustedes en este momento van escribiendo a través de nuestras redes sociales. Nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, que das parte a tu pueblo en tu obra redentora,
concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección del Señor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado a todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: ustedes son responsables de lo que les ocurre. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los paganos. Se marchó de allí y fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Cristo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros, muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta lectura con el Salmo 97. El Señor revela a las naciones su victoria. Todos canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Todos, el Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos, el Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Todos, el Señor revela a las naciones su victoria. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos:
¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre, y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle algo y les dijo, están discutiendo de eso que les he dicho, dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados vuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, participamos de esta Eucaristía en este jueves de la sexta semana de este tiempo de Pascua. Y lo hacemos convencidos cada uno de nosotros que nuestro encuentro con Jesús es un encuentro que renueva nuestra esperanza y nuestra fe. En estos momentos de cuarentena en que nos encontramos, ¿cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos de Dios? Y qué grande que es el Señor, que ahora llega a nuestros hogares para poder participar de la Eucaristía, para poder compartir y sentir su presencia, ¿no? Escribió el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, una encíclica en torno a la Eucaristía. Y en una de ellas, en uno de los acápites o de los temas que contenía esta encíclica, el Papa resaltaba que la Iglesia, decía él, vive de la Eucaristía, la tituló. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y somos nosotros dos conceptos muy conocidos. La Iglesia, somos cada uno de los bautizados. Si estás bautizado, eres Iglesia. Y cuando nos dice la Iglesia vive de la Eucaristía, nos está diciendo la Iglesia vive de Jesús, porque Jesús es la Eucaristía, porque Jesús es ese alimento espiritual en nuestra alma, ese alimento que viene cuando nosotros comulgamos, nos sentimos esa gracia de parte de Dios, viene como alimento, viene como comida a alimentar nuestra vida interior, a fortalecer nuestro trato con Él. Desde que se inició esta pandemia y siguiendo la Iglesia, siguiendo las normas dadas por el Ministerio de Salud, hemos ido suspendiendo las misas, ¿no? Y nuestras comuniones sacramentales se han ido convirtiendo en comuniones espirituales. Nuestras comuniones sacramentales, de que yo pueda recibir el cuerpo de Cristo y pueda decir amén, así sea, se han convertido en esas comuniones espirituales. Y me permito hoy, en este jueves eucarístico, recordar que la comunión espiritual no sustituye a una comunión sacramental, no la sustituye, sino que cuando nosotros hacemos una comunión espiritual, como diariamente lo vivimos, estamos nosotros viviendo una anticipación y una extensión de los frutos que adquiero cuando me acerco a la comunión sacramental. Fíjate la riqueza de la comunión espiritual. Es un anticipo de esa comunión sacramental. Y empezamos nuestra comunión espiritual haciendo un acto de fe. Haciendo un acto de fe. Porque empezamos diciendo, creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento sobre el altar. Hacemos un acto de fe. Y en ese acto de fe viene acompañado el amor de cada uno de nosotros. Te amo sobre todas las cosas.
Y aquí surge ese deseo, y deseo tenerte en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieses venido, me abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Jesús, que jamás me separe de ti. Qué bonita oración, que es una anticipación, ¿no?, de esa comunión sacramental. Qué bonito acto de fe que vamos realizando, no solamente a través de la celebración de la Santa Misa, sino también a través de esta comunión espiritual, la riqueza de esta comunión espiritual. Los santos, la vida de los santos ha estado marcada siempre, no solamente por una comunión sacramental, sino que durante el día repetían muchas comuniones espirituales, porque esa comunión espiritual, vuelvo a repetir, como un anticipo, ¿no?, de que llegará el día en que voy a recibir al Señor sacramentalmente. Y los santos lo hacían diciendo: ya llega, ya faltan pocas horas, ya mañana volveré nuevamente a recibir a Jesús en la comunión, en la hostia santa, en ese alimento, esa comida. Por eso, qué bonito que nosotros no solamente nos quedemos en cada Eucaristía en hacer nuestra comunión espiritual, sino en los momentos en que nos encontremos en nuestras casas, en el momento en que quizás creas conveniente, dice: ahora hago esta comunión espiritual, hazla interiormente o con tus familiares, compártela, pero vive este anticipo de decir: creo que estás, Señor, aquí, creo y quiero unirme a ti en este momento, quiero estar cada día más cerca de ti. Lo decía también San Juan Pablo II, que cuando uno recibe la hostia santa, dice: no solamente el cristiano recibe la comunión, sino que es Cristo quien nos recibe a nosotros, es un recibimiento mutuo. ¿Cuántos hermanos y hermanas añoran ahora esa comunión sacramental? ¿Cuántos hermanos y hermanas añoran esa comunión sacramental? Pero fíjense, el Señor nos está llevando ahora por estas comuniones espirituales como ese anticipo de decir: ánimo a seguir adelante, ya vendrán tiempos mejores, ya me volverás a recibir en Eucaristía, ya volveré nuevamente a hacer comida para ti, alimento para tu alma. Tranquilo, sigue creciendo tu fe, sigue fortaleciendo tu fe, sigue viviendo de esos actos de fe. Por eso nuestras comuniones espirituales adquieren una riqueza extraordinaria. Que en cada Eucaristía la vivamos con ese espíritu de recogimiento, con esa fe. Que ese decirle, ese quiero estarme unido a ti en este momento, sea de verdad una realidad. Porque necesitamos de Jesús. La Iglesia vive de la Eucaristía. El cristiano se alimenta de la Eucaristía. El bautizado se fortalece en Eucaristía. Y nosotros ahora, como iglesias domésticas en cada uno de sus hogares, también se van alimentando, se van fortaleciendo, se van enriqueciendo de esta celebración eucarística. Que ese anticipo y la extensión de los frutos de una comunión sacramental nos permitan a cada uno de nosotros recogernos interiormente para que nuestras comuniones espirituales sean cada vez más recogidas, más profundas, más gratas a los ojos de Dios. Quisiera decir algo muy pequeñito en torno a las lecturas que hemos escuchado el día de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nuevamente aparece esa gran inquietud de los discípulos, ¿no?, por las palabras de Jesús que dice: dentro de poco ya no te veré, pero dentro de un poco te volveré a ver. Hay en ellos una gran inquietud, hay en ellos una gran preocupación. Esa misma preocupación, esa misma inquietud tenemos nosotros cuando
ahora que no podemos, o ustedes que no ahora pueden recibir a Jesús en Eucaristía. Y cuántas he escuchado que me dicen: Padre, ¿hasta cuándo? Padre, ¿hasta cuándo voy a recibir a Jesús? Padre, ¿cuándo voy a comulgar? Y la respuesta es: mira, abandonémonos plenamente en las manos de Dios. Dios sabe cuándo. Dios sabrá cuándo estamos preparados. Mientras tanto, sigamos enriqueciendo nuestra vida con esas comuniones espirituales. Que esa inquietud de los discípulos de ya no te voy a ver, sea una inquietud que nos fortalezca a cada uno de nosotros y nos vaya enriqueciendo cada día más. Porque el día que tengamos la oportunidad, no muy lejana, de decir: vamos a abrir nuestros templos, vamos a compartir la Eucaristía, creo que viviremos la alegría y el gozo de nuestra primera vez cuando hicimos nuestra primera comunión. Con lágrimas, con temblores, con miedos internos, con ese santo temor de Dios, pero con una gran fe, porque Dios ha ido preparando a su pueblo a través de estas comuniones espirituales, porque Dios nos ha ido preparando. Cuando podamos decir: este es el Cordero de Dios, y nosotros podamos decir: Señor, no soy digno, nadie es digno, pero te merecemos, pero te necesitamos. Que María, mujer eucarística, nos enseñe a cada uno de nosotros a cuidar cada día nuestro jueves eucarístico, a vivir cada día de actos de fe, de actos de amor, que son respuestas generosas al amor que Dios me tiene. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.